Buenos días, bienvenidos al Paraninfo de la Universidad de Salamanca y gracias por asistir a este acto de inauguración del 29º Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Señora Secretaria de Estado de Empleo, profesora Yolanda Valdeolivas García, señor director de la Oficina de la OIT en España, señor don Joaquín Nieto Sáenz y señora presidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, profesora María Emilia Casas Bahamonde. Compañeros y compañeras del mundo del derecho del trabajo y de la seguridad social, profesoras y profesores, asistentes todos a este congreso. Es para mí, un motivo de gran alegría en el día de hoy, por muchas razones, poder, aunque sea solo por breve tiempo, dada la convocatoria posterior del Consejo de Gobierno de la Universidad, recibir y celebrar la organización de este congreso aquí, en Salamanca, en este año que todavía sigue siendo tan especial. Realza la labor excelente del área de Derecho del Trabajo, del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con su liderazgo histórico y permanente actual, con profesoras y profesores de gran categoría, su integración con la disciplina a nivel nacional, gracias, Presidenta, el apoyo institucional del Gobierno de España y de la OIT, y de las instituciones, también de la Junta de Castilla y León. El consejero clausurará en el día de mañana y el acierto, quiero subrayarlo, en la elección de los temas. El derecho del trabajo y de la seguridad social es imprescindible. Muchos de las preocupaciones contemporáneas de las personas, de las instituciones, de los centros de pensamiento giran en torno a algunos de sus temas clásicos. Y hoy, con la llegada de las nuevas tecnologías, las guerras empresariales y la globalización, se agudiza la necesidad de un enfoque desde esta universidad especialmente humanístico del derecho del trabajo y de la seguridad social, pensando en las personas y con los ejes de los objetivos de desarrollo sostenible como líneas a seguir necesariamente: la igualdad, la equidad, el respeto de los trabajadores y trabajadoras, el reconocimiento del papel de los sindicatos, la democratización de los centros de trabajo, el equilibrio, la colaboración adecuada entre todos los factores de la producción. Hace ya más de 25 años leía un estudio elaborado por un asesor del entonces presidente Clinton, uno de estos gurús contemporáneos, Rifkin, titulado El fin del trabajo. Lo he recordado estos días cuando algún suplemento de diarios nacionales hablaba de nuevo sobre la amenaza de la automatización y sus efectos sobre los derechos de los trabajadores. El fin del trabajo, también Fukuyama pronosticó el fin de la historia y aquí estamos polemizando la dialéctica tan presente. El fin del trabajo, el fin de la historia, el fin de la universidad. ¿Qué intereses mueven esos debates? ¿La amenaza de la automatización como advertencia para renunciar a derechos? ¿Desaparecerán los trabajos? Acomódense ustedes a las necesidades y condicionantes del entorno. ¿Cuán necesarios son los debates, las ponencias, los temas seleccionados en este congreso? Porque al fin los derechos defendidos en la Universidad de Salamanca desde hace siglos, el respeto de la dignidad de la persona, la posición central del ser humano, sigue siendo en la universidad lo más importante. En realidad, lo único importante. Esa es la agenda de desarrollo de la humanidad. Mantener, no renunciar, no permitir que esos discursos, esos mensajes intencionados sobre el fin del trabajo, el fin de la historia, el fin de las posibilidades de controversia y de reivindicación de las condiciones adecuadas de desarrollo de las actividades profesionales, que esos debates sigan estando marcados por los principios que inspiraron esta Universidad de Salamanca y entiendo que también son compartidos por las instituciones aquí representadas. Muchas gracias, señora Secretaria de Estado de Empleo, muchas gracias, señora Presidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, muchas gracias, señor Director de la Oficina de la OIT, a todas y todos los asistentes. Gracias por elegir Salamanca, creo, de verdad, que es el lugar apropiado, porque además aquí nuestros profesores y profesoras de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social lo demuestran cada día con su esfuerzo y con su reivindicación. Muchas gracias y éxito en el Congreso.
Buenos días a todas y a todos. Va a tomar la palabra María Emilia Casas Bamonde, presidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Buenos días a todos y a todas. Secretaria de Estado de Empleo, querida Yolanda, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para España, autoridades estatales y de la Comunidad Autónoma, presidente de honor de la Asociación Española de Derecho del Trabajo, profesor Cruz. Otros presidentes no han podido estar con nosotros hoy y han excusado su presencia. Y agradezco la presencia de todos vosotros en este congreso que un año más la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social celebra como su evento más importante. Un congreso anual con el que busca ofrecer a las personas asociadas y al laboralismo español en general pues un debate, un espacio de discusión, de polémica al más alto nivel científico para abordar temas de interés para el derecho del trabajo y de la seguridad social, que es tanto como decir para la organización de nuestra sociedad. Si el pasado año peregrinamos a Compostela, el mayor fenómeno de globalización pacífico de la Edad Media, en este hemos venido a Salamanca, donde los principios de todas las ciencias se enseñan en esta universidad, según dice su lema. Y como es sabido, la de la ciencia jurídica, para cuyo estudio nació y se modeló la Universidad Salmantina. En este año 2019 conmemoramos el centenario de la Organización Internacional del Trabajo, lo que constituye materia obligada para reflexionar sobre la misma, aniversario que coincide con el 8º centenario de esta Universidad de Salamanca, que prolonga un año más sus efectos y que dota a este 29º Congreso de nuestra asociación de una significación especial al celebrar hitos históricos para el trabajo decente, para la igualdad de género, para la gobernanza democrática de las relaciones laborales y, claro es, para la universidad pública y para la Universidad Salmantina, que investiga, enseña y difunde un conocimiento de excelencia, con un departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social puntero, realmente puntero, dentro de la ciencia laboral española. Expreso mi mayor agradecimiento, que es el de toda la asociación, a la Universidad de Salamanca, por tan magnífica acogida. Al profesor Palomeque, al que felicito, ya lo ha hecho la asociación, porque ha sido, como todos sabéis, recientemente distinguido con el doctorado honoris causa por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Al profesor Wilfredo Sanguinetti, al profesor Cabero, el profesor Wilfredo Sanguinetti es el director de departamento, profesor Cabero, vicerrector de Política Académica y de Participación Social, y Julio Cordero, director de la oficina del 8º centenario, y a todos los integrantes del departamento citado de esta universidad por su excelente trabajo y por su entusiasta dedicación a la preparación de este congreso. Han facilitado en todo momento el trabajo de la Junta Directiva de la Asociación y han hecho posible que este congreso sea la realidad espléndida que hoy inauguramos y estoy segura que mayores serán sus frutos. Agradezco también la colaboración activa de todos vosotros, de tantos profesores de distintas universidades que han colaborado con la Junta Directiva para que este congreso sea una realidad. A su comité científico, integrado por profesores de distintas universidades, que han ayudado a la asociación a seleccionar objetivamente el trabajo de comunicaciones que en número superior a 80 se han presentado a este congreso. A la sección juvenil, que nos aporta una savia importantísima y que está presente en todas nuestras actividades. El congreso goza del patrocinio del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y de la Junta de Castilla y León. Y tengo que decir que tanto el Ministerio como la Junta se han volcado literalmente en su realización. Nuestro agradecimiento más sincero.
Quiero señalar además a la secretaria de Estado de Empleo, cosa que ella conoce bien, que este Congreso quiere ser un espacio, como he dicho antes, de discusión, pero también de proposición, de realización de un trabajo que conforme una opinión mayoritaria de la asociación, que se convierta en opinión pública y publicada para ser dirigida a los órganos constitucionales con capacidad de iniciativa legislativa, al Gobierno y a los grupos parlamentarios y, desde luego, al Parlamento, para enfocar las transformaciones que un derecho del trabajo vivo sufre y tiene necesariamente que experimentar. Ya el año pasado, en el Congreso de Santiago de Compostela, la asociación alcanzó un principio de acuerdo sobre la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que se ha hecho pública y que está a la disposición del Ministerio y, por supuesto, del Congreso de los Diputados. Queremos en este Congreso, si somos capaces de ello, este es el sentido del Congreso, reunirnos a debatir, alcanzar las conclusiones que seamos capaces de alcanzar y hacerlas saber a la comunidad política y a la comunidad científica. Y cuando este Congreso se cierre con todo éxito, estoy segura de ello, iniciar los trabajos del próximo Congreso, que necesariamente deberá versar sobre el 40 aniversario del Estatuto de los Trabajadores. Una norma que está en el origen de nuestra disciplina, en su conformación democrática, y que está también en el centro de la crisis del sistema jurídico laboral y que, en consecuencia, precisa de reformas a las que la asociación, sin quitar el sitio a nadie y no ocupando un papel que no le corresponde, pero sí quiere formar opinión pública científica acerca de cómo debe transcurrir las transformaciones del derecho del trabajo. Será o no escuchada, pero la asociación trabajará muy seriamente a lo largo de este año, canalizando las iniciativas de todas las personas asociadas, estimulando a las personas asociadas que nos hagan llegar sus pareceres. Estaremos siguiendo todo lo que hagan los distintos grupos de investigación de las distintas universidades españolas para, en el Congreso del próximo año, hacer una síntesis de esas reformas. Hoy estamos en otras, estas que ha propuesto la OIT en sus 7 iniciativas y en sus 4 conversaciones sobre la iniciativa del futuro del trabajo. Y sobre ello vamos a reflexionar porque entendemos que es preciso hacerlo. No sé si ustedes coinciden conmigo, pero creo que esta puede ser una propuesta de partida, que es que el futuro del trabajo será el de su regulación. Esto es, que la conformación social cambiará el trabajo, pero que la regulación jurídica del trabajo no es un factor accesorio, no es un factor adicional. De manera que ese futuro resultará muy decisivamente de opciones y decisiones políticas que son imprescindibles en épocas de cambios y que, en mi opinión personal, han de promover el empleo, asegurar un trabajo con derechos y fortalecer la protección social. La globalización económica, una realidad ya desde el pasado siglo, transformada decisivamente por el cambio tecnológico, ha de acompañarse de la globalización social, presidida por la realidad del trabajo decente, que es, lo decía el rector magnífico de esta universidad, uno de los objetivos mundiales de desarrollo sostenible de la Agenda Global de Naciones Unidas 2030, junto con la justicia social, el pleno empleo, el fin de la pobreza y del hambre, la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género y la reducción de las desigualdades, la paz, la justicia, la energía asequible y no contaminante, la acción por el clima, objetivos que desde luego la asociación asume y sobre los que hemos de debatir. Un problema crucial de nuestra democracia no es, naturalmente, la aparición y desarrollo de transformaciones, sino la formación de una voluntad política para su gobierno mediante el reconocimiento de la esencialidad del trabajo y de sus derechos individuales y colectivos. Lo contrario, me parece, cuestionaría nuestro modelo de vida y de organización jurídico-constitucional. Cuestionaría el pacto social implícito entre el Estado, los mercados y los ciudadanos
sobre el que se organizaron los estados sociales y democráticos de derecho y los mercados de trabajo y sobre el que se asienta nuestra Constitución y la legitimidad de los poderes públicos, legitimidad de la que gozan por ese pacto social que determina que la participación equitativa en el progreso exige que la contribución de los trabajadores a ese progreso sea recompensada con el reconocimiento de sus derechos, que es lo que llamamos trabajo decente. El mundo como escenario de trabajo y de cadenas de suministro, las mutaciones de la relación laboral, el reto no resuelto de la plena incorporación de las mujeres al trabajo, que avanza con una lentitud insoportable. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que debemos esperar 100 años para que la igualdad retributiva sea una realidad. La reconfiguración de la gobernanza democrática de las relaciones laborales en su decisiva dimensión colectiva y el consiguiente equilibrio de los agentes sociales son temas sobre los que va a reflexionar el Congreso. El profesor Wilfredo Sanguinetti asume la ponencia principal, dedicada a un tema crucial y del que él es uno de los máximos especialistas españoles y mundiales: las cadenas mundiales de producción y la construcción de un derecho del trabajo sin fronteras. Completan el panel de ponentes María Luz Vega y Joaquín Nieto, por parte de la OIT, los que agradezco que hayan aceptado serlo, y los profesores Carmen Sáez Lara, Eva Blázquez Agudo, Ignacio García Perrote, María Nieves Moreno Vida, Carolina Martínez Moreno y Antonio Bailos Graus. El profesor Francisco Javier Prados de Reyes nos ofrecerá la conferencia de clausura y actuará como relator general del Congreso, con esa importancia de, si es posible, obtener conclusiones del mismo, el vicerrector y profesor de la Universidad de Salamanca, Enrique Cabero Morán. Se han presentado, como les decía antes, más de 80 comunicaciones a este Congreso, sometidas al riguroso examen de su comité científico, y estamos reunidos y estaremos reunidos a lo largo del trabajo del Congreso, más de 270 participantes procedentes de más de 45 universidades españolas y extranjeras, no solo académicos, sino también profesionales de diversos ámbitos, abogados, graduados sociales, expertos en recursos humanos, funcionarios del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. La Junta Directiva, todos nosotros, aprovechamos para agradecer la presencia de todos vosotros aquí, en Salamanca, de nuevo, la hospitalidad acogedora de la Universidad Salmantina y, desde luego, hacer votos porque el Congreso sea un verdadero éxito, como esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, querida amiga María Emilia. Te tomamos la palabra desde ya en la invitación que has hecho gentilmente para que esta asociación y, en general, la comunidad científica participe. Nos vendrá, será seguro de gran utilidad. Y le cedo la palabra a Joaquín Nieto, director de la Oficina de España, en España, de la OIT. Secretaria de Estado de Empleo del Gobierno de España, presidenta de la Asociación Española del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ahora, reinicio. Secretaria de Estado de Empleo del Gobierno de España, presidenta de la Asociación Española del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, autoridades políticas y académicas que nos acompañan y queridas y queridos participantes de este 29º Congreso Anual de la Asociación. Buenos días y muchas gracias. Bueno, gracias en primer lugar a la Universidad de Salamanca, al vicerrector Cabero, al presidente del 8º centenario, los profesores Palomeque, Sanguinetti, en fin, Josefina Cuesta, por esta acogida en esta universidad y en este impresionante Paraninfo cargado de historia que nos impone. Y gracias a la asociación, querida María Emilia, tengo que expresar una inmensa gratitud a la asociación por haber decidido
que este congreso vaya dedicado al centenario de la OIT y al futuro del trabajo. Pero más allá de esta gratitud que sentimos de todo corazón, quiero extenderla a todos los miembros de la asociación, porque todas las personas que estáis en la asociación he encontrado en todas vosotras en vuestro ámbito profesional, en vuestro ámbito académico, un sentido de colaboración, un sentido de apoyo extraordinario, respondiendo positivamente a la invitación que hizo la OIT a participar en los debates del centenario y particularmente en los debates sobre el futuro del trabajo. Ha sido muy reconfortante y ha sido riquísima vuestra aportación. Desde luego se dice que la Universidad Española, la universidad en general, es muy endogámica, está encerrada en sí misma. Puede que sea verdad, pero la verdad, la experiencia que yo me he encontrado ha sido justamente la contraria. Me he encontrado muchos profesionales académicos cargados de generosidad, de ganas de colaborar, con un sentido de colaboración interuniversitario, interdisciplinar, abiertos a la sociedad. Eso es lo que me he encontrado. Y con una capacidad de estudio y de aportación extraordinaria, como la que veremos hoy aquí cuando el profesor Sanguinetti nos exprese qué es lo que está sucediendo con las cadenas mundiales de suministro y en todas las demás ponencias. De verdad, es una universidad que yo me he encontrado que es impresionante, ese espíritu colaborativo de verdad. Y por eso quiero iniciar mi intervención dándoos las gracias de todo corazón por esta colaboración que me he encontrado con la iniciativa de la OIT. Bueno, la iniciativa de la OIT sobre el futuro del trabajo se termina. Estamos cerrando una etapa. Cuando la OIT lanza la iniciativa de debatir de qué va a ser del futuro del trabajo, de cómo la revolución tecnológica, la transición energética, las tendencias demográficas y migratorias en un mundo desigual van a influir en el futuro del trabajo, van a impactar en el futuro del trabajo, lo hacía no solo con la voluntad de comprender qué es lo que estaba sucediendo y qué es lo que iba a suceder, sino con la voluntad de actuar. Lo hacía desde una perspectiva que el futuro del trabajo no está escrito en las estrellas, que el futuro del trabajo será el futuro del trabajo que queramos construir y que seamos capaces de construir a través del diálogo social. Y ha sido muy rico todo este debate. Y el debate, enseguida el debate del futuro del trabajo, de esta iniciativa particular, se conectó con otro debate que está teniendo la sociedad y que está dando una aportación extraordinaria, que formaba parte de otra iniciativa, que es la irrupción en todo el mundo de las mujeres, de los movimientos de mujeres, del feminismo, diciendo que ya no quiere seguir, las mujeres ya no quieren seguir en una situación subordinada y planteando cómo esta situación subordinada de desigualdad, de discriminación, es una situación que empezaba en el trabajo, empezaba en los trabajos de cuidados no remunerados, que están desigualmente repartidos, y es el inicio de todas las desigualdades que vamos a encontrar después en el acceso al trabajo, en la consideración, en la posibilidad de participación en las empresas y en la remuneración, en la brecha salarial. Y esto es todo este proceso ha impactado de una manera extraordinaria en todos los debates que han tenido lugar sobre el futuro del trabajo y configurarán las respuestas hacia este futuro del trabajo que queremos. Como decía, termina una etapa. Y lo que pretendíamos con el debate del futuro del trabajo era ver cómo actuar. Cómo actuar desde una perspectiva, la que ha sido siempre la de la OIT desde su fundación hace 100 años. La de la justicia social, que es lo único que puede permitir la paz universal y duradera, y desde el trabajo verdaderamente humano, lo que hoy llamamos trabajo decente. Y desde esa perspectiva veíamos que teníamos que resolver los déficits que todavía existen de trabajo decente en el mundo, que son muchos. El 60% de las personas que trabajan no tienen un contrato, están en la economía informal. Por lo tanto, también el 60, el 55% de las personas que trabajan no tienen ningún tipo de protección social. Solo un 20 y tantos % tenemos una protección social completa como la que pueden tener los ciudadanos y los trabajadores y trabajadoras en España. Es una situación en la que quedan
a pesar de todos los esfuerzos y lo que se ha conseguido reducir la pobreza en el mundo, que ha sido mucho, quedan 300 millones de trabajadores en una situación de pobreza extrema. A pesar de los avances en la reducción del trabajo infantil, que ha sido mucha, 1/3 en lo que va de siglo, quedan 152 millones de niñas y de niños atrapados en el trabajo infantil. Seguimos manteniendo 25 millones de personas en situación de trabajo forzoso, de trabajo esclavo. 2.700.000 trabajadores y trabajadoras mueren al año a causa de los accidentes de trabajo, 400.000, y sobre todo de las enfermedades profesionales, otros 2.400.000 personas. Bueno, estos son déficits del trabajo que hay que corregir de cara al futuro. Y en esta situación nos aparecía el futuro con nuevas oportunidades, pero también con nuevas amenazas que había que comprender. Nuevas formas de trabajo que se establecían con una especie de fuga del derecho del trabajo y una elusión de las responsabilidades fiscales de las empresas que había que abordar. Una organización del trabajo a través de cadenas mundiales de suministro que sí, que suponían avances en el trabajo y en el trabajo asalariado, pero suponían también una discriminación, como veremos luego, que es necesario abordar. Y entonces, con todas estas situaciones, los déficits de trabajo que teníamos y las cuestiones que se nos presentan de cara al futuro, pues teníamos que abordar ese debate, que ha sido muy inspirador. Particularmente la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo y su informe han sido realmente inspiradores. ¿Respecto a qué? Bueno, respecto a lo que tiene que hacer la OIT ahora, dentro de unos días, que es adoptar decisiones, adoptar un nuevo mandato para la organización que le permita abordar los retos del trabajo desde la perspectiva de la justicia social y del trabajo decente, como quien dice, para los próximos 100 años. Y esto nos va a abrir una nueva etapa. Esperamos que así sea, que la Conferencia Internacional del Trabajo, que se inaugurará dentro de unos días en Ginebra, la Conferencia del Centenario, adopte una declaración, la Declaración del Centenario, que suponga un compromiso tripartito basado en el diálogo social, que es como hay que resolver estos asuntos de cara al futuro. Por los borradores de declaración que ya existen y que son públicos y que les invito a mirar, vemos que, sí, querida María Emilia, sí, se reafirma el papel de la OIT en la elaboración y en el seguimiento de la aplicación de las normas internacionales del trabajo para abordar esta nueva realidad, para abordarla con una perspectiva, la de atender a todos los trabajadores de todas las formas de trabajo, sea cual sea la relación contractual, sea cual sea las características del trabajo del futuro. Y para abordarlo, manteniendo la esencia principal que define lo que puede ser el trabajo decente. Es decir, que esos trabajos deben tener una remuneración adecuada, que se debe abordar los límites al tiempo de trabajo y el cogobierno del tiempo del trabajo con la soberanía de los trabajadores respecto al tiempo de trabajo, que se debe resolver las brechas de género con programas que sean de verdad transformadores y que todos los trabajadores tienen derecho a una protección social y tienen derecho a una formación a lo largo de toda su vida laboral, que es lo que va a garantizar que la transición entre los trabajos del presente y del futuro se haga de una manera justa. Bueno, y que tenga derecho a que ese trabajo sea en condiciones de salud y seguridad, que se propone que la salud y seguridad en el trabajo pase a formar parte de los principios y derechos fundamentales del trabajo, que ahora no estaba y que será una de las aportaciones más importantes de la declaración. Entonces ya tenemos el escenario de futuro. Vamos a tener la declaración. Tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, a los que ha hecho mención el rector y ha hecho mención también María Emilia Casas, que eso significa que el trabajo decente y la protección social no son mandatos solo de la OIT, que son mandatos ya del conjunto del sistema de Naciones Unidas, y por lo tanto la declaración de la OIT del centenario y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son toda una agenda que nos va a permitir seguir trabajando juntos
que nos va a permitir seguir colaborando. Desde la oficina de la OIT para España vamos a ver las formas en cómo esta colaboración con la asociación, con el ámbito académico, con las universidades y con la sociedad sigue siendo posible. Tenemos también un instrumento en España. La última conferencia sobre el futuro del trabajo adoptó unas conclusiones tripartitas y tengo que agradecer al Gobierno de España y tengo que agradecer a las organizaciones sindicales y a las organizaciones empresariales su espíritu de diálogo para adoptar estas conclusiones tripartitas que nos pueden marcar también pautas en el camino para conseguir los objetivos que buscamos, la justicia social y el trabajo decente. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, yo antes de nada también tengo que hacer un capítulo no protocolario, sino absolutamente sincero de agradecimientos a la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, a la Universidad de Salamanca, por permitirme estar aquí en una ocasión tan especial y, si me permitís, tan emocionante para mí. Estoy verdaderamente emocionada, agradecida, ilusionada, y debo deciros que me siento en casa, Así que, frente a la Sin Sombrero, que es un colectivo por mí, desde luego, bien reconocido y reconocido, estoy segura, por todos quienes componemos hoy el auditorio, tengo que decir que aquí no puedo evitar sentirme con un doble sombrero, con el de secretaria de Estado de Empleo por un lado, pero con el de profesora universitaria, que es mi verdadera vida, mi verdadera vocación. Y debo deciros que, pese a esa situación que podría resultar esquizofrénica o como mínimo dicotómica, me siento muy cómoda, repito, me siento en casa, porque se ha dado la suerte, en mi caso particular, de que no he tenido que entrar nunca en contradicción ni en incoherencia y que he podido hacer ahora, desde la Secretaría de Estado de Empleo, cosas que hubiera defendido en mi labor académica anterior, y eso es algo verdaderamente grato. Estoy segura de que no siempre se podrá decir, pero en mi caso es absolutamente cierto y no quiero perder la oportunidad de decirlo expresamente. Bueno, se ha dicho reiteradamente, y voy a intentar no ser demasiado reiterativa, que aunque es casi inevitable porque seguramente nos unen valores y principios pues que son comunes, que compartimos plenamente. Pero el mundo del trabajo se enfrenta a cambios profundos. Todos los que ha citado María Emilia son un buen ejemplo y probablemente podríamos seguir haciendo otra larga lista. No voy a incidir en ellos, pero sí quiero señalar que todos esos cambios sobre afectar a las condiciones de trabajo, yo creo que impactan de manera muy sensible y de manera muy importante sobre el concepto mismo de trabajo humano, que ha sido el presupuesto que desde la primera revolución industrial nos ha servido de premisa a quienes intentamos desentrañar esta a veces difícil regulación del mundo de las relaciones laborales. Creo que se dice, no lo creo, es verdad, se dice que ese concepto de trabajo humano ya no responde a las características del modelo productivo que hoy vivimos y que va a ser mucho menos adaptable a las características del futuro que está por venir. Bueno, eso seguramente representa un desafío, representa una amenaza. A veces también, sobre todo es lo importante, nos implica en intentar dar respuestas urgentes, porque se ha dicho también muchas veces, el futuro del trabajo es ya presente, ya ha llegado, ya está entre nosotros, y también es interesante decirlo, nos interpela a todos, nos interpela a un diálogo global que requiere la conjunción, desde luego, de experiencias, de conocimientos, de propuestas alternativas y ambiciosas, pero, quiero resaltarlo, exige también valores y ética social para evitar que estos desafíos no deje a nadie atrás, para construir sociedades inclusivas, justas y solidarias, que yo creo que deben ser también un objetivo que debemos intentar hacer compatible con la eficiencia económica que reclaman esas amenazas. El futuro del trabajo, también lo hemos dicho muchas veces, hemos tenido oportunidad, como ha dicho Joaquín, de compartir mucho la estrategia de la OIT sobre el futuro del trabajo, pues ni está escrito, ni es predeterminado,
ni resulta invariable, no hay una suerte de predestinación sobre el futuro del trabajo y es posible, por tanto, construir un modelo social probablemente nuevo, pero que no olvide el elemento principal, que es la cohesión social, conscientes de que el trabajo digno y con derechos, has dicho, María Emilia, constituye, voy a decirlo también de manera muy firme, constituye ese trabajo digno y con derechos el factor de integración social más potente, el elemento aglutinador por excelencia de una sociedad, el sentimiento probablemente más importante, más íntimo de pertenencia a una comunidad, cualquiera que ésta sea, una comunidad social. En efecto, el trabajo nos hace miembros de pleno derecho de una sociedad porque permite el desarrollo de un proyecto de vida que asegura el ejercicio real de derechos individuales y de derechos colectivos, pero también nos permite contribuir a esa sociedad para un determinado modelo de desarrollo social. Así que nos parece que es el instrumento más idóneo, el instrumento óptimo para intentar eliminar el frecuente desafecto, desapego, desánimo que sufren algunos y de los que se nutren los mensajes populistas, ahora tan en boga, que llaman en tantos frentes a la exclusión y que terminan calando, lo hemos visto como gota fina, en ciertas capas de la población. Me vais a permitir que añada a ese elemento de mensajes populistas, que es verdad que encierra muchísimas cosas y que puede tener cierta ambigüedad al utilizarlo como categoría genérica, pero creo que si tienen en común algo es que muchas veces, aparte de populistas o junto a populistas, son mensajes simplistas en su inmensa mayoría, por lo líquido de su argumentario y porque nunca respuestas a problemas tan complejos, tan difíciles, encontraron soluciones tan inanes, tan simplistas, tan insustanciales, si me permitís. Así que los retos que imponen esas mutaciones socioeconómicas no solamente generan problemas y amenazas, también generan oportunidades, como se ha dicho, para liderar una transformación social y económica en la que todos, desde luego todos los que estamos aquí, debemos sentirnos concernidos. Así que no puedo sino felicitar a los organizadores de este Congreso de la Asociación Española de Derecho y Trabajo y de la Seguridad Social por la oportunidad de incidir sobre una materia que nos importa a todos. Yo creo que reflexionar, identificar desafíos, incertidumbres, certezas y, desde luego, porque también creemos que es una exigencia inevitable, plantear respuestas de manera compartida, yo creo que son buenísimos instrumentos para reforzar primero nuestro compromiso firme, el del Gobierno al que ahora represento, con la estrategia del futuro de la OIT y con la estrategia del trabajo decente de esa misma organización internacional. Y si me permitís también, de nuevo, con los objetivos de desarrollo sostenible que solemos mostrar en nuestras solapas muy frecuentemente. Nosotros, además, desde nuestro ámbito, conectamos con prácticamente todos y cada uno de los 17 objetivos, con todos y cada uno de estos 17 colores que forman un símbolo que yo denomino círculo virtuoso, porque estamos concernidos por el 8, trabajo digno y crecimiento económico, por el 5, igualdad de género, pero podríamos citar el 3, el 9, el 10 y no voy a seguir con la lista. Así que nos adherimos con convicción a esas estrategias y además porque debemos ser capaces de compartir fortalezas y de superar debilidades que aseguren una alianza global. Yo creo que esta es una palabra también hermosa que tenemos que hacer realidad frente a los riesgos de mantenernos inertes y de que cuando el futuro, que ya está aquí, nos atrape, pues no nos haya encontrado suficientemente preparados. Ahora, desde luego, desde el Gobierno de España tenemos y asumimos una especial responsabilidad. Así que, para la tarea de reconocer y actuar con eficacia en este ámbito, utilizamos algunas estrategias. Utilizamos, en primer lugar, la inevitable estrategia del tripartismo que nos ha enseñado la OIT. Es necesario contar con los agentes sociales, con las organizaciones empresariales y con las organizaciones sindicales, que son
colaboradores privilegiados y absolutamente indispensables. En nuestro caso también tenemos que contar con las sinergias de las comunidades autónomas, porque como bien sabemos todos los que estamos aquí, la legislación laboral es competencia estatal, pero la ejecutan las comunidades autónomas, así que su colaboración es imprescindible. Y debemos y queremos y estamos encantados de poder contar con la colaboración y con la sinergia indispensable también de la comunidad científica, María Emilia. El papel de la universidad a mí me emociona sobremanera. Lo he dicho y me lo ha oído Joaquín Nieto en muchas oportunidades, los congresos universitarios e interuniversitarios que hemos tenido, la contribución, el papel de la universidad, que yo siempre he defendido como un papel que debe contribuir eficaz y realmente, efectivamente, al debate social y a la solución de los problemas, yo creo que en este punto es todavía más imprescindible. Así que desde esa confianza en el futuro del trabajo, desde el convencimiento de que el futuro del trabajo que queremos, el que queremos, no cualquier futuro del trabajo, pasa por la garantía de más justicia social, de lucha contra la desigualdad, de una mejor redistribución, no solamente de riqueza, sino voy a añadir redistribución de poderes, que esto normalmente queda en un segundo plano. Hay que ser capaces de remover las barreras que cuestionan el mantenimiento de los principios más elementales y que ahora están puestos en cuestión en esto que hemos llamado estados sociales, democráticos y de derecho, que quedan debatidos con algunas de esas mutaciones que parecen plantearse como amenazas absolutamente inexorables, inasequibles al desaliento. Así que, en nombre del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del Gobierno de España en general, quiero agradecer todas las aportaciones que van en la línea de darnos ideas, de darnos respuestas a esas amenazas y a esas también oportunidades del futuro del trabajo y emplazar a todos a seguir debatiendo con la misma intensidad, con el mismo compromiso, los retos que el futuro del trabajo nos plantea. Queda mucha tarea, pero yo estoy segura de que saldremos de aquí todavía más implicados y todavía más concernidos de lo que hemos entrado para dar una respuesta común y responsable que asegure mayor seguridad, mayor igualdad, mayor prosperidad para nuestra sociedad en general y para los ciudadanos y ciudadanas en particular, que es seguramente nuestro foco principal de atención. Creo que el futuro de trabajo, como decía, el que queremos, debe asentarse sobre la base de principios y valores que siempre han inspirado el trabajo como un espacio de reequilibrio entre eficiencia económica e igualdad y justicia social. Porque yo creo que no debemos abandonar esa lógica, so riesgo de que leguemos a nuestros hijos un futuro menos favorable que el que nosotros hemos querido. Y es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad, pero sobre todo es su derecho, el derecho de nuestros hijos, su derecho inalienable. Que no nos tengan que decir, parafraseando a Albert Camus, os desprecio porque pudiendo haber hecho tanto, hicisteis tan poco o no hicisteis nada. Así que nosotros creemos en un nuevo contrato social, que en lo que al trabajo se refiere pretendemos extraer o, en fin, implantar a través de ese nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI para el que os llamo a todos, María Emilia, y muy particularmente a la asociación, porque hay muchos retos: lucha contra el desempleo y mejora de la empleabilidad, políticas activas, formación a lo largo de la vida, empleo de calidad y con derechos, lucha contra la precarización que provoca no solamente desigualdad social, sino también eso que hemos dado en llamar trabajadores pobres. Ahí sí que se ha roto un círculo virtuoso perfecto que anudaba trabajo con estabilidad, con suficiencia económica, individual y familiar y, por tanto, con bienestar individual y familiar, con bienestar social. Tenemos que hablar y tenemos que resolver las tareas pendientes, sobre todo en igualdad de género. Claro que hay muchas otras desigualdades, pero la igualdad de género merece un capítulo aparte, porque no hablamos de un grupo social, hablamos de la mitad de la población, no hablamos de un colectivo, de una minoría, hablamos de las mujeres. Y es intolerable todavía en este estadio del siglo XXI tener que seguir hablando de la necesidad de avanzar en políticas de igualdad de género y en acciones también normativas de igualdad de género. Se ha dicho, tenemos que avanzar en la gobernanza democrática y en la gobernanza internacional de las relaciones laborales. Así que la OIT, de nuevo, se ha convertido en referencia
en referencia absoluta e indispensable también para las legislaciones nacionales. Y es una herramienta absolutamente indispensable en esto que llamamos mundo global, donde las empresas y los poderes económicos tienden a escapar de los espacios de soberanía nacional. Y tenemos que reforzar la protección social, porque tenemos que volver a ser capaces de hacer del estado del bienestar algo incuestionable, algo absolutamente irreversible. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a los ponentes que nos van a ayudar a resolver, a diagnosticar y después a tratar, al tratar a un paciente del que dicen está muy malito, muy enfermo, pero probablemente del que se hacen esas calificaciones de manera nada desintencionada y nada desinteresada. Haremos todo lo posible por diagnosticar, pero también por aplicar planteamientos eficaces. Así que mi agradecimiento a todos los presentes, mi agradecimiento a la asociación, a la universidad, a la que felicito muy cordialmente por ese 8º centenario. Gracias por traernos a un espacio emblemático. Esto sí que es un marco incomparable. Me siento muy honrada de estar en esta mesa tan bien acompañada a este lado y al otro lado, y os deseo lo mejor. Yo os acompañaré hoy a lo largo de la mañana, estaré muy atenta a todos los debates y confío en que las conclusiones nos ayuden. Necesitamos que nos ayudéis para emprender políticas especiales, para hacer de verdad de las políticas, poner las políticas al servicio de los ciudadanos y al servicio de una sociedad más justa, más igual, más solidaria, en la que sea más agradable vivir. Muchísimas gracias y feliz Congreso, porque doy por inaugurado ya formalmente. Por favor, si les parece, podemos dar comienzo a esta sesión ordinaria después de la inauguración, que va a girar en torno a la exposición. No irá acompañada la exposición de ningún debate, puesto que no está previsto así en esta ponencia general, la exposición de la ponencia general. Y a mí me corresponde la presentación, dice el programa con pompa, la presidencia de la sesión, la apertura, la presentación, el enmarcamiento de este acto. Sean todas ustedes y todos ustedes bienvenidos a este congreso, a la Universidad de Salamanca, este 29 congreso Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que va a reflexionar ampliamente y de forma intensa, como saben ustedes, bajo el lema «El futuro del trabajo, 100 años de la Organización Internacional del Trabajo». Se celebra en esta universidad por segunda vez un congreso anual de nuestra asociación, puesto que tuvo lugar en 2006 el 17º congreso anual, que llevaba por título en aquel momento, hace ya 13 años, Gobierno de la empresa y participación de los trabajadores. Y me cupo a mí el privilegio de abordar la ponencia general que va en este congreso a llevar a cabo el profesor Sanguinetti a continuación. Es desde luego harto significativo, ¿no? Tras 13 años, con 13 años de por medio, el cambio en la preocupación temática de nuestro laboralismo, ¿no? Desde la relativa certeza de la democracia industrial, en la etapa de predominio del capitalismo productivo, del capitalismo industrial, a la incertidumbre de la reflexión sobre el futuro y del trabajo del futuro, en la etapa de predominio del capitalismo financiero. Han ocurrido muchas cosas en este tránsito y también ha cambiado, forzadamente por los acontecimientos, la preocupación temática del laboralismo español, como pone de manifiesto esta referencia que acabo de hacer de carácter comparativo.
La celebración de este congreso, de este 29º congreso de nuestra asociación, se produce en el presente en un escenario plural, conmemorativo, que ya ha sido resaltado por los intervinientes en la sesión inaugural, que tiene de entrada como referencia, que ha pasado esta referencia además al título del Congreso, a la rúbrica, a la nomenclatura del Congreso, el futuro de la Organización Internacional del Trabajo, encomiable organización que ha cumplido un papel histórico trascendental desde su creación hace 100 años, en 1919, y ha llevado a cabo, como es notorio, una labor encomiable y una fecunda labor. Inicialmente, en torno a la internacionalización de la regulación jurídica del trabajo asalariado, asegurando estándares mínimos que han cumplido una labor, una función de implantación de la regulación jurídica a escala planetaria. Es verdad que en determinados escenarios territoriales este asentamiento de la internacionalización era menos necesario por el avance comparativo de los ordenamientos jurídicos nacionales, obviamente, pero es una labor trascendental que ha justificado, sin duda alguna, esta fecunda operación histórica. Junto a, me parece a mí, una también encomiable labor de promoción de la reflexión teórica y del compromiso moral a través de la articulación de propuestas sucesivas. Ahí también el papel de la Organización Internacional del Trabajo ha sido trascendental, junto a este estándar de la regulación normativa al que me refería, lo relativo a principios fundamentales sobre el trabajo, a la noción trascendental y poderosa de trabajo decente, a la noción de globalización equitativa, al trabajo para un futuro prometedor, en definitiva, la reflexión sobre el futuro del trabajo, tal como pone de manifiesto el informe último sobre este tema, producto de la labor de la Comisión Mundial encargada al efecto para reflexionar sobre esto. La Organización Internacional del Trabajo pasa también en el momento presente, sin duda alguna, por dificultades, como no está exenta a esta situación de cambio profundo, fundamentalmente en la adopción de normas jurídicas. La Organización Internacional del Trabajo no aprueba un convenio internacional desde hace 8 años, desde el convenio 189 adoptado por la Conferencia General en 2011, aunque es verdad que ha habido una recomendación precisamente sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia en 2017, que es la recomendación 205. Pareciera como si fuera más fácil a esta poderosa organización internacional compartir diagnósticos, llegar a compromisos formulados de forma solemne, que a compartir regulaciones en el tiempo presente que están sacudidas por profundos intereses que se han activado, contradictorios y que naturalmente están también presentes en el desarrollo de la propia Organización Internacional del Trabajo, cuyo papel histórico y presente, y esperemos que para el futuro, es desde luego trascendental. El segundo escenario de nuestra celebración, ya se ha dicho aquí también, es el 8º centenario de nuestra universidad, de la Universidad de Salamanca, 1208-2018. Todavía estamos unos meses después de esta fecha. Ha cumplido 8 décadas de desarrollo ininterrumpido que la han convertido en la universidad viva más antigua de habla hispana, y cuya labor histórica se encuentra también en la matriz de la fundación de las primeras universidades americanas. Decíamos ayer, diremos mañana, es uno de los lemas que manejamos para poner de manifiesto nuestra comparecencia institucional y académica y moral ininterrumpida. De tal manera que el escenario sobre el que vamos a reflexionar en este congreso va del pasado vigoroso a un futuro incierto,
del pasado al futuro y qué pasa con el presente. Bueno, pues la reflexión sobre el futuro tiene que ser una invitación a reflexionar sobre el presente. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera sino reflexionar sobre los problemas acuciantes del gobierno y el desarrollo de las relaciones laborales en este mundo que apuesta cada vez más por las fronteras y que nos empeñamos nosotros, juristas orgullosos, en construir ordenamientos jurídicos más allá de las fronteras, una operación inasequible, voluntarista y sumamente poderosa en cuanto a nuestro quehacer colectivo. Reflexionemos, lo vamos a hacer en este congreso, basta pasar revista a los contenidos de las mesas que van desde la igualdad de género hasta la gobernanza de las relaciones laborales, pasando por otros muchos temas. Es la reflexión sobre el presente, que no nos despiste las referencias al futuro. Habrá que tener el futuro, por lo inasequible que sea, en nuestro horizonte de reflexión y de comportamiento, pero hemos de trabajar sobre el presente. A eso invita esta referencia al futuro del trabajo, 100 años de la Organización Internacional del Trabajo. Desde un pasado glorioso a un futuro incierto, pasando por asentar las bases de comprensión y de actuación sobre las desigualdades del tiempo presente. Además, este congreso nuestro de Salamanca, el 29º, se cumple otra función, otro dato también, comparte otro dato nada desdeñable, y es que al menos desde el Congreso de Santiago, desde el año pasado, el laboralismo español, de la mano de este congreso anual, se sitúa en silla de pista para la contemplación de la realidad política del momento presente en España. El año pasado asistíamos, entre debates del Congreso y visionados de las pantallas de televisión en los respectivos hoteles, al desarrollo de la primera moción de censura democrática exitosa en la historia de nuestra democracia. La vivimos en primerísima persona y ahora estamos viviendo también, después de algunas semanas, de los resultados políticos todavía no concretados, inciertos, en un horizonte apasionante, al mismo tiempo que inquietante, de hasta 4 elecciones importantes en que hemos participado los ciudadanos en este país. Desde la moción de censura de Santiago a los pactos políticos en ciernes, en Salamanca pone de manifiesto que, lejos de la Torre de Marfil, el laboralismo español, malgré soi, está condenado a compartir la realidad más inmediata del presente político, que es de lo que se trata. La ponencia general es, digamos, una pieza trascendental en el desarrollo del Congreso, la intervención que sitúa el punto de partida de la reflexión, del empeño temático, de la preocupación del Congreso, y que versa, ni más ni menos, ahí es nada, el tema apasionante y difícil al mismo tiempo sobre las cadenas mundiales de producción y la construcción de un derecho del trabajo sin fronteras. Tema difícil, tema necesario, que le corresponde presentar y desarrollar al profesor Wilfredo Sanguinetti, que lo hará a continuación. Es el profesor Wilfredo Sanguinetti, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de nuestra universidad, como todos los aquí presentes saben, y es director del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la misma, y es a quien naturalmente le corresponde abordar esta ponencia general. El profesor Sanguinetti posee una extensísima obra científica, plural e intensa, y un currículum brillante y extenso, en el que no voy a entrar, naturalmente. Un resumen del mismo está incorporado al programa del Congreso y todos ustedes lo han podido ver, aparte de que el profesor Sanguinetti Raimon es altamente conocido por todos los aquí presentes. Su obra, su producción científica, su buen hacer en el desarrollo de las
comunicaciones con los auditorios respectivos sobre no importa qué temas le hace singularmente predispuesto y adecuada su intervención para desarrollar este tema, que, como he dicho antes, es un tema sugestivo, provocador de la reflexión y del debate. Las características del profesor Sanguinetti son la perseverancia en el análisis, la apertura de líneas novedosas y el acierto en la seriedad del planteamiento y propuesta de soluciones sobre los distintos temas acotados. Lo va a poner de manifiesto a continuación en su discurso y ustedes lo comprobarán. Y la intervención del profesor Sanguinetti, sin duda, así lo creo, porque así lo he visto con la lectura de la ponencia magnífica, lo van a comprobar ustedes, como he dicho a continuación, es sin duda esta intervención una vacuna cierta contra el futurismo, que es un riesgo siempre inherente a las especulaciones sobre el futuro. No será nada de esto, sino una prueba manifiesta de que el trayecto en la construcción de este derecho transnacional de las relaciones laborales no solo es factible, sino que es conseguible. La fundamentación, la reflexión teórica sobre este apasionante tránsito será desvelada a continuación por el profesor Sanguinetti en el desarrollo de esta ponencia general del Congreso, que agradecemos cumplidamente que la lleve a cabo y que sea él quien lo haga. A continuación, el profesor Sanguinetti, que tomará la palabra desde la cátedra. Muchas gracias, Carlos. Me he quedado solo, pero no importa. Es tremendo verse solo aquí en la soledad del futuro. Profesor Sanguinetti, cuando guste. Con la venia. Señora Secretaria de Estado de Empleo, señor Vicerrector de Política Académica y Participación Social de la Universidad de Salamanca, señor Director de la Oficina de la OIT para España, señora Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León, señora Presidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, queridos colegas, amigos y amigas. De manera casi coincidente con la conmemoración del 8º centenario de la universidad que nos acoge, donde nació la primera aproximación del hombre a conceptos de tan honda trascendencia como los relativos a los derechos universales de las personas, la soberanía popular o el derecho de gentes, la vieja dama del sistema de las Naciones Unidas, como era conocida ya en 1949, la Organización Internacional del Trabajo, celebra este año su primer centenario. No es poco lo que la OIT, depositaria natural de esta tradición y de su aplicación al mundo del trabajo, puede exhibir en el haber de este centenario, a la luz de su más que notable patrimonio normativo, compuesto por casi 2 centenares de convenios internacionales, la indiscutida objetividad, solidez y calidad de su sistema de control y su reconocimiento unánime como la organización internacional que ostenta la autoridad, la competencia y la legitimidad cuando de la regulación de los derechos asociados al trabajo se trata. Pero la OIT no llega a este centenario sin heridas. Entre ellas, muy en particular, la representada por la aguda crisis que experimenta en la actualidad su sistema de producción de normas. Esta crisis se produce, sin embargo, en un momento en el cual
no solo la conciencia social en torno a la necesidad de una regulación internacional que ponga límites a la competencia entre sistemas sociales, impulsada por el proceso de globalización, se ha extendido hasta convertirse en universal, sino que asistimos a un cada vez más intenso proceso de construcción de instrumentos dirigidos a promover el respeto de un núcleo básico de condiciones laborales justas en todo el planeta. De hecho, nunca antes ha existido una preocupación mayor por la vigencia universal de los derechos laborales y nunca antes ha habido un proceso más amplio de edificación de herramientas de proyección internacional encaminadas a garantizarla. Lo que ocurre es que la OIT no se encuentra, por vez primera, en el centro de esta dinámica, que se expresa a través de una variedad de instrumentos de novedosa construcción, emanados de una inédita pluralidad de sujetos, tanto públicos como privados, todos los cuales buscan proyectar esa garantía antes que sobre un determinado territorio al vasto universo de las actividades de las empresas multinacionales y sus redes de filiales, proveedores y contratistas desplegados a lo largo y ancho del planeta. El eje propulsor del respeto de los derechos laborales en el mundo da la impresión de haberse desplazado, de tal modo, del casi absoluto monopolio de la OIT hacia una variedad de instancias y agentes, muy distintos unos de otros, en tanto que su espacio de actuación parece bascular del territorio de los Estados hacia el de los procesos globales de producción liderados por las referidas empresas. Partiendo de tan llamativa constatación, a la que me he permitido calificar en la ponencia como la paradoja del centenario, lo que pretendo hacer a continuación es reflexionar con todos ustedes sobre las causas que explican la emergencia de estas novedosas formas de gobernanza global del mundo del trabajo, que se apropian de los derechos proclamados por la OIT, pero que buscan a la vez promover su aplicación por caminos nuevos o poco transitados en el pasado. Y sobre todo, reflexionar con todos ustedes sobre la capacidad de estas formas nuevas de gobernanza de realizar una contribución efectiva a la construcción de ese derecho del trabajo, capaz de superar las fronteras nacionales, que se encuentra en la base de los ideales que sirvieron de inspiración a los fundadores de la OIT y que han hecho posible su pervivencia hasta nuestros días. A estas alturas, creo que nadie puede poner en duda que en la base del surgimiento de estas nuevas formas de gobernanza se sitúa la conformación, hacia finales del siglo XX, de una nueva realidad económica y productiva, marcada por la emergencia de la empresa multinacional como actor privilegiado del proceso de globalización y la adopción por esta de una nueva estructura, caracterizada por la sustitución de su tradicional arquitectura vertical por fórmulas modulares de articulación basadas en la creación de relaciones de naturaleza preferentemente contractual antes que societaria, con una variedad de sujetos, todos independientes de ella desde el punto de vista jurídico, los cuales se sitúan en diversas localizaciones remotas, elegidas en función de sus respectivas ventajas comparativas y no del destino final de sus productos. Hacen su aparición así las cadenas mundiales de producción, denominadas también cadenas mundiales de suministro o de valor, objeto central de atención en esta ponencia, como fórmula privilegiada de organización del moderno capitalismo que permite a dichas empresas no solo liderar procesos de producción de dimensión planetaria, sino hacerlo maximizando las oportunidades de beneficio abiertas por la globalización y sin asumir, además, responsabilidad alguna por las condiciones en las que se desarrollan esos procesos o sus efectos. La cadena mundial de producción no es, en cualquier caso, debo decirles, una noción de carácter exclusivamente descriptivo, capaz de abarcar cualquier organización transfronteriza de las actividades necesarias para producir y comercializar un bien o un servicio. Al propio tiempo, constituye una herramienta de análisis crítico, por medio de la cual es posible penetrar el velo de fetichismo
que envuelve la configuración formal de estas estructuras para poner de relieve cómo estas constituyen también un fenómeno profundamente político, que encierra dinámicas de cooperación y conflicto y relaciones de poder marcadamente asimétricas, cuyas consecuencias sobre las economías y los trabajadores de los países menos desarrollados han sido caracterizadas, dada su ambivalencia, como generadoras de un crecimiento empobrecedor. En la base de este contradictorio resultado se sitúa la peculiar lógica que caracteriza la distribución geográfica de las actividades de estas cadenas. Una lógica que conduce a situar las de mayor valor añadido, coincidentes con las fases inicial y final de los procesos de producción en los países de capitalismo avanzado, y a desplazar a las demás, más fácilmente sustituibles y con mayor posibilidad de ajuste en cuanto a sus costes laborales, representativas de sus etapas intermedias, en los de menor desarrollo. El efecto del despliegue sobre el terreno de esta suerte de parábola invertida, que ha merecido la sarcástica denominación de curva de la sonrisa, en un contexto de alta competitividad y elevado dinamismo empresarial como el actual, es conocido por todos ustedes. De un lado, como no, la creación de nuevas oportunidades para el crecimiento económico y el empleo en estos países. Pero, del otro, una intensa presión sobre las empresas colaboradoras situadas en estos países para contratar sus actividades a costes cada vez más reducidos y condiciones más exigentes, cuyo saldo en términos laborales suele ser el siguiente: bajos salarios asociados a exigentes estándares de calidad, formas precarias de contratación fácilmente ajustables al alza o a la baja, extensas jornadas, ampliables cuando sea necesario, lugares de trabajo inseguros o peligrosos y hostilidad hacia el fenómeno sindical. Consecuencias adversas que se potencian, además, conforme se desciende a lo largo de los sucesivos eslabones de estas cadenas, pudiendo llegar incluso a fórmulas de trabajo forzoso o explotación laboral infantil, como denuncia la OIT en su resolución relativa al trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro de 2016. Esta es una espiral que difícilmente puede ser enfrentada a través de la singular combinación de regulación nacional y persuasión internacional que aseguró la aplicación del derecho del trabajo a lo largo del siglo XX. La razón no es difícil de discernir. La cada vez más acusada irrelevancia de la dimensión territorial dentro de los procesos de producción trae consigo una correlativa irrelevancia de la legislación estatal, tanto de los estados sede como de los de destino de las actividades de las empresas multinacionales, respecto de la ordenación de estos procesos, sin que las normas internacionales del trabajo emanadas por la OIT puedan impedirlo, al depender su aplicación también, en última instancia, del poder de los estados. El triple déficit de gobernanza generado de tal forma por la emergencia de las cadenas mundiales de valor, al que hace referencia con insistencia la literatura especializada, convierte en una necesidad inaplazable la construcción de instrumentos reguladores nuevos, adaptados a la dimensión transnacional en la que se desenvuelven hoy las actividades de las empresas multinacionales, que sean capaces de poner límites a esa pulsión de mercado que las incita a obtener el mayor provecho posible de la explotación del trabajo en el mundo, mediante la imposición de un piso de protección o garantía laboral universal, como la denomina la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, aplicable a todos sus procesos de producción, sin importar la sede sobre la cual se sitúen. La cuestión es, convendrán ustedes conmigo, cómo conseguir un resultado como este, que resulta igualmente esquivo tanto para las legislaciones nacionales como para las normas internacionales. ¿Cómo conseguirlo? La respuesta se encuentra, desde mi punto de vista, en el propio mecanismo que genera el riesgo. Es decir, la respuesta se encuentra en las propias cadenas mundiales de producción. En la actualidad no existe ningún poder externo
al de las propias empresas que crean y lideran estas cadenas, ni estatal ni supranacional, que sea capaz de replicar su estructura y someterlas de una manera unificada a su jurisdicción. De allí que la única manera de dar pasos hacia la garantía de un núcleo básico de derechos laborales al interior de las mismas sea tratando de encauzar el poder que sobre estas cadenas ejercen las casas matrices con el fin de convertirlas simultáneamente en cadenas mundiales de control o incluso en cadenas mundiales de mejora de las condiciones laborales. No debemos perder de vista que, a despecho de su naturaleza privada y estructura desverticalizada, las empresas multinacionales poseen una efectiva capacidad para poner en marcha, mediante técnicas de derecho privado, procesos reguladores de impacto transnacional en el ámbito de las relaciones de trabajo. De hecho, son el único sujeto que se encuentra hoy en capacidad de hacerlo. Esta no es, por lo demás, una mera posibilidad. Esta es, en la actualidad, una realidad bastante extendida. Efectivamente, razones de mercado vinculadas al interés de la mayoría de estas empresas de no verse envueltas en vulneraciones graves de los derechos laborales con ocasión de sus actividades desarrolladas en destinos remotos, se encuentran en la base de la puesta en marcha, desde finales de los años 90, de un inédito fenómeno de asunción de competencias reguladoras de escala transnacional por parte de las casas matrices de la mayor parte de ellas, cuyo resultado ha sido la creación de una diversidad de fórmulas autónomas de regulación que, siendo independientes de cualquier ordenamiento estatal, se aplican a actividades sometidas a varios, al extremo de poderse afirmar que hoy prácticamente ninguna multinacional contrata a ciegas a sus colaboradores, puesto que todas cuentan con algún tipo de compromiso unilateral o pactado de respeto de estándares sociales en sus cadenas de suministro. Se trate de su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, de una declaración o código de conducta aplicable a sus proveedores o contratistas, o incluso de un acuerdo marco global pactado con una federación sindical mundial. Y prácticamente todas emplean, además, sistemas de supervisión sobre ellos, dirigidos a comprobar in situ su cumplimiento mediante visitas a las fábricas realizadas por auditores especializados. El transcurso de más de 2 décadas desde su lanzamiento parece tiempo suficiente, en cualquier caso, para evaluar si estos instrumentos, genéricamente agrupados bajo el denominador común y paraguas ideológico de la responsabilidad social empresarial, están siendo capaces de cumplir la promesa de eliminar las prácticas abusivas y promover una mejora de las condiciones laborales en las cadenas mundiales de producción que impulsó su puesta en práctica. Lastimosamente, debo decirles que las evidencias disponibles no parecen avalar tan altas expectativas. Por el contrario, estas evidencias ponen de manifiesto cómo, pese a los esfuerzos desplegados, la aplicación de estas herramientas arroja un mediocre balance. Un mediocre balance en la medida en que solo parecen haber servido para frenar los abusos más notorios, como la explotación laboral infantil, o promover mejoras en algunas áreas especialmente sensibles, como la salud y la seguridad, en tanto que las demás condiciones laborales, como la limitación del tiempo de trabajo o los salarios, así como los restantes derechos fundamentales y en particular la libertad sindical, no parecen haber mejorado debido a su aplicación. ¿Cuál puede ser la razón de tan limitados resultados? Debemos empezar por reconocer que estos se deben, antes de nada, a deficiencias de diseño. Deficiencias de diseño, en particular en lo relativo a los sistemas de control que suelen utilizar. La experiencia nos demuestra que las auditorías a las fábricas pueden ser útiles para realizar comprobaciones formales del cumplimiento de las leyes del país de acogida, pero no para detectar incumplimientos de fondo en materia de relaciones laborales, como la realización habitual de horas extraordinarias excesivas
o la obstaculización de la libertad sindical. Y menos aún, claro, para penetrar en los demás eslabones de las cadenas de valor, muchas veces ocultos, hasta llegar al empleo clandestino, el trabajo infantil y las formas modernas de esclavitud. El problema de fondo que explica las malas condiciones de trabajo en dichas cadenas no es, sin embargo, uno cuya solución dependa exclusivamente de una mera mejora técnica de las fórmulas de vigilancia utilizadas, puesto que tales condiciones laborales no son sino el resultado perfectamente predecible, por lo demás, de un modelo de negocio basado en la externalización de la producción a través de redes de subcontratación altamente flexibles, volátiles y sensibles a las diferencias de costes que impera en numerosos sectores de la economía globalizada. Este es un modelo de negocio dentro del cual las multinacionales compiten ferozmente para satisfacer una demanda extremadamente variable, cada vez más exigente, además, mediante la triple demanda de altos niveles de calidad, a costes cada vez más reducidos, plazos de entrega progresivamente más cortos y muy elevados niveles de flexibilidad. Como podrán ustedes suponer, esta forma de operar socava en los hechos los esfuerzos que estas mismas empresas puedan estar haciendo para promover condiciones de trabajo dignas en sus cadenas de suministro, en la medida en que fuerza a sus socios comerciales a responder a estas exigencias, imponiendo a sus trabajadores condiciones laborales como las que he descrito, cuando no a recurrir a su vez a la subcontratación con la consiguiente multiplicación de su potencial impacto negativo. A la luz de esta constatación, creo que no puede sino compartirse la opinión de quienes consideran que, si bien los instrumentos privados de regulación transnacional puestos en marcha por las empresas multinacionales pueden contribuir a mejorar, cuanto mejor diseñados, más cuanto mejor diseñados, el respeto de estándares sociales básicos, no ofrecen por sí solos una respuesta integral a los inmensos desafíos laborales planteados por el despliegue de las cadenas mundiales de valor. ¿No parece que esto deba conducirnos, sin embargo, a desecharlos, a la vista de su innegable y además no replicada capacidad de impacto transnacional, pero sí a contemplar estos instrumentos dentro de un enfoque más amplio, a verlos como parte de estrategias integradas que contribuyan a suplir sus carencias y dar pasos hacia un modelo de mayor compromiso con los superiores costes que inevitablemente conlleva la garantía del trabajo decente. ¿Cómo avanzar, pues? ¿Cómo avanzar? Más allá de la voluntariedad y los esfuerzos aislados, hasta convertir las cadenas mundiales de producción en verdaderas cadenas mundiales de control y mejora de las condiciones laborales. ¿Cómo aprovechar con este fin el potencial que tienen dichos instrumentos, robusteciendo su capacidad reguladora transnacional y superando sus limitaciones? La respuesta, debo decirles, no es ni fácil, ni segura, ni única. Sus elementos empiezan a dibujarse trabajosamente, no obstante, en la última etapa. Estos elementos giran en torno a dos estrategias que, aunque concebidas por separado, están en condiciones de rendir resultados y frutos especialmente relevantes de operar conjuntamente. La primera de estas estrategias busca incidir sobre la configuración interna de los referidos instrumentos de fuente privada, abogando no solo por el perfeccionamiento de sus fórmulas de control, sino por la integración en ellos de compromisos que garanticen a los proveedores relaciones comerciales más estables y precios que aseguren la viabilidad económica de las condiciones laborales que son exigidas. Una opción que no es de imposible plasmación, abogar por el trabajo decente, adoptando decisiones que lo hacen impracticables, no es, como ustedes comprenderán, una estrategia de negocio sostenible, puesto que es capaz de dar lugar a múltiples episodios de conflicto que están en condiciones de frustrar los objetivos que con esta clase de instrumentos se trata de alcanzar. La segunda estrategia, por su parte, apunta
a las relaciones entre estas fórmulas privadas de gobernanza y las tradicionales herramientas reguladoras de naturaleza pública, y trata de promover una mayor integración entre ambas, en refuerzo del papel regulador de proyección transnacional que solo las primeras pueden desarrollar. De lo que se trata aquí es de favorecer la generación de sinergias entre ambas esferas, la pública y la privada, en el marco de lo que se ha venido a llamar una teoría integrada de la regulación, dentro de la cual se empleen múltiples medidas reguladoras, de manera acumulativa y con el propósito de que puedan contrarrestar entre sí sus limitaciones, es decir, integrar los mecanismos privados en sistemas públicos de regulación, dando origen a fórmulas híbridas de gobernanza o de corregulación público-privada. La idea, en ambos casos, es, así pues, en última instancia, a fin de cuentas, la misma: dar lugar a una combinación o hibridación, tanto de esferas de intervención, la laboral y la económica, como de instrumentos reguladores, privados y públicos, en pos de un mismo objetivo: promover la sostenibilidad social de las cadenas globales de valor y el respeto de los derechos laborales en el mundo. Por lo demás, en ambos casos nos encontramos delante de estrategias igualmente en fase de construcción. Así sucede, antes que nada, con el diseño de los instrumentos privados, que vienen evolucionando en la última etapa hacia un modelo de mayores equilibrios, dentro del cual aparecen algunos destacados ejemplos, tanto de mejora de las fórmulas de control como de promoción de su sostenibilidad económica. Una muestra especialmente destacada de lo primero está representada por el sistema puesto en marcha desde 2007 por la multinacional española Inditex, de común acuerdo con el sindicalismo internacional mediante la suscripción de un acuerdo marco global. Este sistema se basa en la implicación de los trabajadores integrados en la cadena de suministro en la vigilancia, no a través de procedimientos de quejas o denuncias ya existentes y escasamente eficaces, sino de la participación de los sindicatos del país del contratista coordinados por una organización sindical internacional. Una fórmula que hace posible que la multinacional conozca las vulneraciones que los auditores no consiguen ver porque se les ocultan, pero que los trabajadores viven día tras día. Los derechos laborales fundamentales, y en particular el de libertad sindical, se convierten de tal modo en garantes de su propia aplicación. Este interesante modelo de vigilancia desde la base ha sido replicado por otras importantes marcas del sector de la moda, dada su aptitud para detectar y corregir las malas prácticas de las empresas colaboradoras. La experiencia ha servido, sin embargo, para mostrarnos también sus limitaciones, en particular al efecto de asegurar la sostenibilidad de las mejoras, que terminaron siendo efímeras, en muchos casos, al no haber optado la multinacional por mantener sus pedidos y ajustar sus precios al nuevo contexto, llegando en algunos casos incluso a abandonar el contratista y marcharse del país. Esta barrera, en apariencia infranqueable, marcada por las exigencias del modelo de negocio de las grandes empresas, terminará por romperse luego de la tragedia del edificio Rana Plaza, acaecida en 2013. El acuerdo sobre la prevención de incendios y la seguridad en la construcción en Bangladesh, suscrito ese mismo año por alrededor de 200 multinacionales, principalmente europeas, y 2 federaciones sindicales mundiales, incluye 2 novedades de fundamental importancia. Es el primero que adopta una perspectiva de mejora de las condiciones laborales, asociadas aquí a la seguridad de los lugares de trabajo. Pero, sobre todo, es el primero que incluye cláusulas que regulan las prácticas de compra de las empresas firmantes, dirigidas a asegurar la sostenibilidad de lo pactado, a través del doble compromiso de negociar condiciones comerciales que aseguren que las mejoras son viables y de mantener los volúmenes de precios, los volúmenes previos de compras de las respectivas multinacionales. Se asume, con ello, que la garantía de condiciones laborales justas es responsabilidad también de la empresa multinacional y no solo de los proveedores. Ahora bien,
De forma paralela a estas experiencias pioneras, está teniendo lugar también un proceso tanto o más importante que podemos calificar de apropiación y reelaboración por las instituciones internacionales de la noción de responsabilidad social empresarial, que, como dije, proporciona el sustento ideológico a las prácticas a las que me vengo refiriendo. Un proceso de apropiación y reelaboración que está dirigido a dotar a esta noción de consistencia y a proyectarla sobre el entero espacio de estas empresas, cuyo resultado ha sido un claro endurecimiento o densificación normativa de las condiciones para su materialización. El revulsivo para la puesta en práctica de este proceso ha estado representado por los reiterados fracasos experimentados por las Naciones Unidas en el intento de regular las actividades de las empresas multinacionales, que condujeron a esta organización a encauzar sus esfuerzos hacia la elaboración de un instrumento por completo diferente. El resultado será la aprobación en 2011 de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, cuyo propósito es delinear un marco general de actuación dirigido a favorecer la prevención y reparación de las violaciones de los derechos humanos que puedan producirse con ocasión del desarrollo de las actividades empresariales, mediante la previsión de una serie de obligaciones, no ya solo en cabeza de los Estados, sino en cabeza de las propias empresas, que se concretan en este último caso en el deber de estas empresas de prevenir o mitigar los efectos adversos que dichas actividades puedan ocasionar sobre tales derechos mediante la puesta en práctica de procesos de debida diligencia, dirigidos a la adopción de todas las medidas que resulten necesarias para la consecución de este doble efecto. Los principios rectores recurren de este modo a un concepto proveniente del derecho de sociedades, como es el de debida diligencia, a través del cual se apela al poder de actuación de los propios agentes económicos con el fin de convertirlo en la herramienta fundamental para asegurar el respeto de los derechos humanos en la ejecución de sus actividades, adoptando a estos efectos, además, una visión amplia del espacio de estas actividades, capaz de abarcar todas las fases de sus procesos globales de producción, o, lo que es lo mismo, su entera esfera de influencia marcada por el radio de sus cadenas mundiales de valor. En los últimos años, las nociones de debida diligencia y esfera de influencia se han convertido en los estándares internacionales de valoración del cumplimiento por las empresas de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Expresión de ello es el progresivo alineamiento en torno a estas de todos los demás instrumentos internacionales sobre la materia, incluyendo las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales y la Declaración Tripartita de Principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT. Así, si la labor de la OIT ha servido para marcar el objetivo de universalización de los derechos sociales, las Naciones Unidas han puesto en medio el desarrollo de procesos de debida diligencia por parte de las empresas multinacionales dirigidos a identificar, prevenir, mitigar y reparar los efectos adversos de las actividades desarrolladas por estas a través de sus cadenas de valor. Es importante observar, en todo caso, que aunque las pautas marcadas por los principios rectores no son en principio vinculantes para las empresas, proporcionan una sólida base a partir de la cual los ordenamientos de los países sede de las casas matrices, así como los supranacionales que los agrupan, pueden adoptar a su vez regulaciones, estas sí dirigidas a promover su aplicación o incluso a hacerla exigible. De hecho, esto es lo que ha ocurrido también en los últimos años, donde el suceso internacional, la marcha triunfal que han tenido los referidos principios, se ha reproducido a escala nacional y comunitaria, demostrando con ello que un mecanismo de soft law puede ser, bajo ciertas condiciones, un eficaz medio de promoción de fórmulas de hard law. El primer ámbito de propagación ha sido el de la Unión Europea,
que ha optado por una técnica promocional, como es la imposición mediante directiva de la obligación de divulgar en los informes anuales a los que están obligadas las grandes empresas un informe específico sobre el impacto social de sus actividades y los riesgos generados por estas, que incluya una descripción de las políticas y los procedimientos de debida diligencia aplicados en sus cadenas de suministro y subcontratación. Lo cual no ha estado reñido, por cierto, con la imposición directa de un deber de diligencia vía reglamento, tratándose de actividades de alto riesgo, como la comercialización de maderas o la importación de minerales procedentes de zonas de conflicto. La línea promocional ha sido elegida también por algunas normas estatales, como la californiana Ley de Transparencia en las Cadenas de Suministro de 2010 o la británica Ley sobre la Esclavitud Moderna de 2015, que crean deberes similares en relación con la prevención del trabajo forzoso. Lo mismo que la directiva, estas son normas que presumen la existencia de un deber de actuación diligente de las empresas, pero no lo consagran directamente. Este es un paso dado por primera vez a nivel de un Estado por la ley francesa sobre el deber de vigilancia de las casas matrices y empresas contratistas de 2017, que lo impone a todas las sociedades con sede en el territorio francés que den empleo entre ellas y sus filiales, a 5.000 trabajadores dentro del mismo o a 10.000 entre este y el exterior. Este es un deber que se concreta en la obligación de elaborar y poner en práctica un plan de vigilancia, que incluye un conjunto articulado de medidas dirigidas a identificar los riesgos y prevenir las violaciones graves de los derechos humanos, la seguridad y la salud, y el medio ambiente, que puedan producirse con ocasión de las actividades de estas empresas, sus filiales y las empresas con las que mantengan una relación comercial consolidada, el cual viene respaldado por la previsión de un singular supuesto de responsabilidad anticipación, que las obliga a resarcir los daños que el cumplimiento del deber de vigilancia habría permitido evitar, susceptible de ser accionado por cualquier persona interesada. Como no creo que se les oculte, la aportación principal de esta ley es convertir las que hasta entonces eran prácticas voluntarias creadas a partir de la tutela reputacional de las grandes empresas en actuaciones obligatorias, con el propósito de favorecer la transformación de las cadenas mundiales de producción de todos los sectores y no solo de los más sensibles a la censura pública en cadenas mundiales de control. Se recurre, para ello, al diseño de una fórmula híbrida o mixta, denominada por la doctrina francesa de corregulación, mezcla de regulación imperativa y derecho blando, de normas internacionales, normas nacionales y normas privadas, con arreglo a la cual el legislador, en lugar de tratar de disciplinar directamente el funcionamiento de dichas cadenas, cosa que está fuera de su alcance, adopta una singular estrategia de captura de la praxis reguladora desarrollada por dichas empresas y el poder que expresan, dirigida a convertir en exigible su desarrollo y someterlo a parámetros objetivos. Con este diseño, la ley francesa sobre el deber de vigilancia introduce un verdadero salto cualitativo en el tratamiento de la cuestión, cuya extensión, mediante la creación de supuestos de diligencia debida obligatoria, viene siendo propuesta tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo de Europa, a la vez que aparece recogida en el primer borrador de tratado dirigido a regular las obligaciones de las empresas multinacionales y otras empresas en materia de derechos humanos que prepara el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A la vista de todo lo dicho hasta aquí, creo que no podemos poner en duda que la regulación del trabajo en las cadenas mundiales de producción es hoy, antes que una utopía, antes que un buen deseo, una realidad en construcción. Una realidad en construcción a través de diversas intervenciones e instrumentos, que son expresión de una nueva manera de concebir la protección de los derechos sociales en el espacio global, la cual coloca en el centro el poder de las empresas multinacionales, pero intenta a la vez convertir en exigible
su ejercicio mediante la interacción con fórmulas públicas de intervención y mecanismos de participación de los trabajadores implicados. Resultado de todo ello es la emergencia de un nuevo tipo mixto de gobernanza global del mundo del trabajo, caracterizado por la concurrencia de múltiples actores, niveles y fórmulas de regulación en torno a un mismo objetivo. La experiencia de los últimos años nos permite apreciar, en este sentido, cómo es posible enlazar o hibridar técnicas normativas diversas, normas internacionales, normas comunitarias, normas nacionales, acuerdos marcos globales y decisiones fruto del poder unilateral de las empresas multinacionales para dar lugar a sistemas integrados de regulación. Unos sistemas integrados de regulación dentro de los cuales las normas internacionales, y en particular los convenios de la OIT, representan el horizonte a alcanzar, las normas comunitarias y las leyes nacionales, las palancas que contribuyen a impulsarlo, el poder unilateral de las empresas y su relación contractual con los proveedores, los instrumentos para hacerlo efectivo y, en fin, la participación de los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales, la herramienta que posibilita un control eficaz y dota de legitimidad al conjunto del sistema. Todo lo cual es expresión de la tendencia contemporánea a organizar las normas en red, en vez de hacerlo de forma piramidal, para dar lugar a resultados que contribuyan de forma real a su efectividad, poniendo con ello de manifiesto que lo importante aquí no es tanto la coercitividad de cada instrumento por separado, sino la efectividad del resultado que a través de la interacción de todos puede ser alcanzado. Es claro que esta interesante combinación de medidas está en condiciones de dar lugar a procesos normativos de dimensión transnacional, capaces de empezar a llenar los déficits de gobernanza generados por el despliegue de las cadenas mundiales de valor. Lo que no nos garantiza es su sostenibilidad, que no estará asegurada, como pueden ustedes comprender, mientras no se incluyan en los correspondientes instrumentos cláusulas que aseguren la viabilidad económica de las condiciones de trabajo cuyo cumplimiento se exige. Debemos tener en cuenta, de todas formas, que la imposición del respeto de un núcleo básico de estándares laborales a los proveedores no basta para acreditar una conducta empresarial diligente si viene acompañada de exigencias en materia de precios y plazos que hagan imposible su cumplimiento. Por el contrario, la debida diligencia en materia de derechos humanos comprende ineludiblemente el acompañamiento comercial de las condiciones laborales exigidas. Las piezas empiezan así a alinearse en torno a la posibilidad de construcción de un derecho transnacional del trabajo, de base híbrida y regulación multinivel, cuyos componentes se van generando laboriosamente a partir de la interacción de diversas técnicas e instrumentos reguladores. Lo que queda por definir a vista de la insuficiencia de la mera tutela reputacional de las propias empresas es si para avanzar en la edificación de este derecho transnacional del trabajo bastan las medidas promocionales, o es preciso extender la vía abierta por la ley francesa, o incluso complementarla con una regulación más incisiva de la responsabilidad empresarial por incumplimiento del deber de actuar con diligencia en materia de derechos humanos. El sueño que inspiró la construcción de la OIT y los valores que ésta encarna estarían entonces en condiciones de encontrar una inesperada fórmula de plasmación dentro del espacio económico global. No hay nada que nos garantice que esto terminará siendo así. Si algo nos permite tener en claro la etapa posmoderna que nos ha tocado vivir, es que no existe fuerza alguna que guíe el sentido de la historia en una determinada dirección. Su creación será, si acaso, el resultado de la experimentación social y política, imaginativa y reformista, basada en pruebas y errores y en la estrategia de un paso adelante y 2 pasos atrás, que tampoco amamos los juristas, pero que se encuentra en la base de todas las grandes transformaciones sociales y jurídicas experimentadas por nuestras democracias desde la Revolución Francesa. Muchas gracias.
Bueno, habrán comprobado ustedes que tenía yo plena razón por lo sugerente y aguda de la reflexión que ha llevado a cabo el profesor Sanguinetti en esta ponencia general, por la que le felicitamos y expresamos nuestra satisfacción por comenzar de forma tan enjundiosa la temática y los contenidos de nuestro congreso. No hay ningún tiempo previsto para debate, como ya saben todos ustedes. Pasamos a continuación entonces a tomar el café previsto en el claustro de arriba, café previsto que podrán ser 2 por persona para compensar los retrasos que llevamos acumulados. Muchas gracias. ¿Ya?